Me llega bien. Perfecto. A ti también. Me llegas perfecto también. A ver, dime alguna cosita más, porque parece que se cortaba un poco, pero ¿Me escuchas bien? genial. Es tu voz que es muy tranquila. Sí. Eso ¿Qué tal, dice. Víctor? Pues bien, ya un poco cerrando el día y con ganas también, ¿no? Y un poco ahí atentos a ver qué sale, ¿no? En este ratito. Muy bien, muy bien. Ya con ganas de verte, porque el último curso, con todo eso de la pandemia, lo dejamos ahí en stand-by, pero deseando que volvamos a retomar. Hacemos unos cursos en Osteobase que comenzó haciendo unas charlas Víctor, que fueron un éxito total, pero ya esto de juntarse 45 personas como reunión, aún queda un tiempo para volver a repetirlo, pero con ganas. Sí, de hecho el otro día cuando hablábamos por teléfono me quedé con ganas, ¿no? Y la verdad es que sí, que ya que se ha generado, ¿no? Esta forma tan fácil de compartir, yo encantado de cuando se ponga un poquito ¿Se te ha cortado un mejor o poquito? incluso, aunque sea reduciendo un poco el tamaño, ¿no? del grupo, pues poder hacer algún curso, yo encantado. Genial. Pues nada, comenzamos la entrevistita. Vamos a hablar sobre el malestar emocional y crisis personales. Algo muy a la orden del día. Es más, esta última paciente que he hecho ahora, llevamos 25 minutos hablando y digo, Lola, digo, los últimos 100 pacientes que han venido, creo que el inicio de la consulta ha sido igual. Ha sido hablar de temas personales. Al final hacemos una terapia integrativa y ¿por qué no, no? Si es lo que le angustia a la persona. Pero digo, mira, te va perfecto ver la charla que vamos a hacer. A ver si le va bien, a ver si le va bien. Lo vamos a intentar. Mira, Víctor, vamos a comenzar. Yo tengo, gracias a ti también, hemos hecho un buen guión y vamos a seguirlo para no perdernos porque somos los dos de hablar mucho y vamos a centrarlo, ya que nos están viendo y luego nos van a ver más personas que se puedan aprovechar de un orden dentro de mi desorden. Víctor, ¿qué nos lleva sobre todo a esta charla a estar hablando a los dos de todo esto? Cuéntame, ¿cómo comenzamos con todo? Bueno, y, yo creo que una de las cosas que nos hace estar aquí, ¿no? Una es que los dos pertenecemos al ámbito de la salud, ¿no? Yo como enfermero y tú como fisioterapeuta, ¿no? Y que estamos cerca, ¿no? Por lo tanto, tanto del malestar emocional como probablemente de las crisis personales, ¿no? Que es algo que todos en ciertas etapas entramos y salimos, ¿no? Y creo Mm, que de esto no se libra casi nadie, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que pues lo poco que nos conocemos hemos compartido que hemos vivido de alguna forma en algún momento alguna crisis más aguda eh, que nos ha hecho de alguna forma interesarnos, ¿no? Por todo esto y estar abiertos al conocer todo esto, ¿no? Entonces yo creo que básicamente eso, ¿no? Nuestra propia experiencia personal, que yo creo que es súper importante, y luego, por otro lado, la profesional, ¿no? Es decir, el hecho simplemente de estar expuestos a experiencias de personas que están al lado nuestro, ¿no? Y se aprende mucho ahí, se aprende mucho, ¿no? totalmente. ¿Qué crees? ¿Qué crees que nos tiene esto? Yo creo que es lo mismo, ya te digo, a mí hablar de esto y haber creado esta charla, que hay que darle la importancia a que me la presentó Víctor y yo, por supuesto, le dije que adelante, porque a veces últimamente y sobre todo en esta época que todos estamos pasando, eh, inevitablemente pues actuamos los fisios, osteópatas, terapeutas, un punto como psicólogos. Yo nunca me meto, siempre derivo, pero inevitablemente no podemos dejar de lado la parte empática. Y ya no es una cosa que ya solo sienta yo, ¿no?
que Víctor y yo pues nos conocimos. ¿Puedo decir cómo nos conocimos? Sí, sí. Nos conocimos y además, ¿sabes que no me acordaba y me he acordado hoy? Porque al final, tanto hablar, es cómo conocí yo a esta persona, ¿no? ¿Cómo conocí yo a Víctor? Pues nos puso en contacto mi primera psicóloga, Esther, nos puso en contacto. Y yo no me acordaba, esta tarde, digo, ostras, qué fuerte. Nos puso en contacto nuestra psicóloga, mi psicóloga que tuve con 17 años, hace 20 años. Me dice, hay un chico que tiene cosas muy interesantes que contarte. Y así comenzó nuestra amistad. Así que eso nos lleva a que quiero hablar de esto porque yo lo he vivido, ¿no? Las crisis personales las paso continuamente. Ahora les he perdido un poquito el miedo, que es de lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? De sentir sin asustarse, aunque sea desagradable. Y también que me encuentro cada día, no solo en la parte, en la área sanitaria, sino en el área de mi consulta, sino en mi día a día, ¿no? Mi familia, mis amigos, que también pasan estas crisis y cada vez más constantes, ¿no? Y más agravadas. Pues seguimos. Te voy a hacer la siguiente pregunta, ¿vale? Para empezar y ponernos en contexto de lo que vamos a hablar, ¿cómo podríamos definir una crisis, Víctor? ¿Cómo definirías una crisis personal o una situación de malestar emocional? A ver, desde mi perspectiva, una crisis personal es una experiencia que vivimos individualmente como personas, cualquiera de nosotros como individuos, podemos estar viviendo una experiencia de vida, ¿sí? Donde ya sea por una causa externa o por una causa interna, es decir, de nosotros mismos, nos encontramos en un momento vital donde hay un conjunto de situaciones complejas que no nos hemos enfrentado anteriormente y que si lo hemos hecho aún no hemos adquirido los conocimientos o las herramientas o las formas de vivir esa experiencia y por lo tanto generalmente estamos ante una situación desconocida, con incertidumbre y con mucho movimiento emocional. Y aquí viene yo creo que lo importante, ¿no? Es decir, es una situación, sí, si lo quisiéramos enmarcar, es una situación o experiencia personal que puede ser causada, ya te digo, por factores externos. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Podría ser el fallecimiento de alguien muy importante o cercano, podría ser un tema de pareja, ¿no? Una ruptura de pareja, podría ser pues una problemática con un hijo o con unos padres, ¿no? No importa. O podría ser, fíjate, con nosotros mismos. Es decir, que todo nuestro exterior aparente estuviera todo bien, pero que nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿no? Con todo ese conjunto, ¿no? que abarca tanto la parte ¿no? del cuerpo como interna y esa relación contigo mismo, se tambalea de alguna forma, ¿vale? Y entonces, en esa situación, lo que sucede muchas veces es que se ponen de manifiesto emociones como el miedo, la tristeza, ¿no? Son emociones que generalmente toman un papel muy importante y tienen mucha intensidad, ¿vale? Y entonces, desde mi punto de vista o desde mi aprendizaje, cada vez que vivo una crisis o cada vez que la observo en alguien a quien acompaño o a quien estoy cerca de él en consulta, es que no sabemos cómo, la mayoría de nosotros no sabemos cómo manejarnos con todo esto que se mueve. Totalmente. Así para poner un poco una definición desde mi punto de vista, ¿eh? Lo has explicado bien, muy bien. No todo el mundo está preparados, ¿sí? Por eso, si hay gente que no entiende y eso, luego abriremos una ventanita de preguntas al final. Y si quieren más indagar, pues aquí tenemos a Víctor, que siempre que queráis, pues ya tenéis el Instagram y le podéis abrir un privado. Y si hace falta, me lo pedís a mí y os paso su teléfono y le molestáis por teléfono. Víctor, seguimos. ¿Cómo crees que deberíamos actuar cuando nos damos cuenta que estamos pasando por una etapa complicada personalmente, donde se maneja mucho malestar emocional, agotamiento mental, desesperación? Vale.
Lo primero de todo, y yo creo que es importante dejarlo claro, es que cada uno lo vamos a vivir y lo vamos a llevar por un camino diferente, ¿vale? Porque cada uno tiene un marco conceptual diferente en su familia, en su situación de vida, entorno laboral, personal, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es lo primero. Por lo tanto, creo que es importante y insisto, mira que yo vengo de la rama científica, no seguirnos a un patrón. Ahora, sí creo, insisto, bajo mi experiencia y la que observo, que lo primero de todo y lo más importante es ser muy honestos con nosotros mismos. Es decir, eh, darnos cuenta, pararnos y reconocer por dónde estoy pasando y qué estoy sintiendo. ¿Sí? Porque si lo tapo eso y no lo quiero ver, que es normal al principio, porque es un mecanismo de defensa de mi propia psicología, no voy a poder empezar el camino, porque no, lo estoy intentando tapar, ¿sí? Lo estoy llevando al inconsciente de alguna forma, ¿sí? Hasta que no lo hago consciente y lo miro. Para mí el más duro. Claro, claro, sí, está claro y por eso insisto, por eso psicológicamente e inconscientemente, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente, no lo queremos ver y es normal. Pero fíjate qué curioso, el sufrimiento, ¿no? Y ese malestar emocional va a estar con nosotros hasta que queramos verlo, hasta que queramos verlo. Mientras no lo queramos ver, vamos a estar sufriendo. Y esa es una de las funciones del sufrimiento bajo mi perspectiva y la de autores a los que yo he estudiado. No me refiero, el sufrimiento nos quiere zarandear de alguna forma. Algo está pasando en mi vida que yo lo estoy manejando de una forma que, fíjate, el vecino lo podría manejar de una forma diferente y el grado de sufrimiento sería diferente. Por lo tanto, es muy típico esto, pero es así. No es tanto lo que nos sucede, sino cómo nosotros nos manejamos con ello, ¿no? Así que una de las primeras cosas es eh, tener la valentía y la voluntad de parar, de ser honestos y decir, vale, Víctor, estoy pasando por este momento, no sé, imagínate, de pareja, donde por supuestamente mucho que he estudiado no sé cómo ejercitar esto, no sé cómo manejarme ante esta situación. ¿Qué siento? Hostia, siento muchísimo miedo, siento muchísima incertidumbre de esto que me está sucediendo. Vale, pues siento esto y me paro y me abro a reconocer que hasta ahora mismo no sé moverme de otra forma. Pero fíjate, solo el hecho de pararme y ser tan honesto conmigo ya es un primer paso súper importante y de aquí ya van viniendo todos los demás, ¿no? Todos los demás. Eh, eh, otra de las cosas que creo que es muy importante es responsabilizarnos, ¿vale? Es decir, eh, igual que hemos dicho antes que nuestra propia psicología intenta de alguna forma tapar, ¿no?, la realidad de lo que sentimos y de lo que nos estamos enfrentando, creo que es muy importante también responsabilizarnos. Es decir, esto me está pasando a mí y lo estoy sintiendo yo. Y si me está pasando a mí y lo estoy sintiendo yo, solo puedo manejarlo yo, ¿sí? Luego ya veremos más tarde que podemos pedir ayuda, ¿sí? Y para eso está. Pero si esto me pasa a mí, solo lo puedo manejar yo. Y probablemente la mayoría de culpas que creo que tienen los demás y el trabajo y las situaciones y todo lo externo tienen un porcentaje muy bajo de culpa. ¿Vale? Así que, por un lado, tendríamos la honestidad, la responsabilidad. Eh, Luego, por otro lado, y si ves que me alargo, me lo dices, No, dale, creo dale. que... Me quedo escuchando. Vale, vale. Creo que es importante, me gusta mucho esta palabra, instrumentalizar la situación de crisis. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Es darle uso, jugar un poco con ella. Y sé que es difícil esto cuando uno decir, ahora mismo, eh,
me va a enseñar algo y me está mostrando algo, porque fíjate, no lo sé, no lo he aprendido todavía, por eso me estoy manejando con esa incertidumbre y con ese miedo. Por lo tanto, ¿qué puedo? ¿Qué me está mostrando esto? Ostras, cuánto miedo estoy sintiendo y no sé sentir miedo con 30 años, ¿no? ¿No? O con 35 o con 45. Ostras, pues ahora que siento este miedo, pues voy a abrirme a sentir este miedo. Voy a ir a trabajar y voy a volver a trabajar sintiendo este miedo. Voy a compartir con mi pareja que me estoy sintiendo así en este momento, ¿no? Fíjate qué honestidad contigo mismo continuamente, ¿no? Eh, y si te fijas, la mirada un poco de todo esto es a cuidarse uno a sí mismo. Es decir, a darse cuenta que no nos tratamos la mayoría de veces con amabilidad. Incluso nuestro Nunca. diálogo interno es muy duro con nosotros mismos. Entonces, en un momento de... Dime. Juzgar, juzgar y juzgar. Sí, claro. Somos expertos en juzgarlo todo afuera, entonces, que es un mecanismo automático de la mente y que hay que aprender a manejarlo, pero si juzgamos fuera nos vamos a juzgar a nosotros mismos con mucha facilidad y muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Así que en un momento de crisis o de malestar emocional es muy importante, si te fijas, atenderse a sí mismo. Es decir, cuidarse de alguna forma, ¿sí? Y cuidarse no tiene por qué ser irte a un hotel tú solo y irte a un spa, no, es un cuidado mucho más sencillo, es un cuidado mucho más humilde, es un sentirte, es un pararte a sentirte y darte cuenta que estoy agotado y que hoy he trabajado muy pocas horas, imagínate, pero que estoy agotado y que estoy pasando por un momento que necesito descansar más, escucharme más, hablar más con mi pareja, pues, pues cuídate, ¿no? En el sentido de, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces aquí, fíjate, empieza, fíjate, y esto es muy importante, Jesús, cuando yo lo vi, cada vez que vivo una crisis la vivo diferente y es el, la invitación que te está haciendo una crisis personal continuamente, ¿no? Es una invitación a autocuidado y autoconocimiento. Es un autocuidado y un autoconocimiento, ¿no? ¿Qué Entonces, puedo hacer? eso, dime, perdona. Digo que el autoconocimiento, el qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué me puede aportar esta crisis y puedo cambiar, ¿no? Al final, aprovecharla. Eso es. Y insisto, y esto es importante porque yo y lo sigo viviendo. En el momento en el que estás viviendo la crisis y que tienes mucho malestar emocional, la mente no nos va a poner fácil este camino, ¿sí? Es decir, la mente tiene miedo, la mente va a producir sus mecanismos de defensa y el diálogo interno no va a ser tan fácil que yo estoy explicando. Pero es importante, creo, saber que no solo se puede salir de estos momentos, sino que hay que pararse y con valentía, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad, con esa valentía interior de darse cuenta que esta crisis me puede mostrar mucho, me puede enseñar muchísimo y que tengo que confiar en este proceso de vida que me está sucediendo. Porque si no confiamos y no entramos en esto, ya la mayoría ya conocemos qué nos va a pasar. Vamos a seguir sufriendo, ¿sí? Vamos a seguir culpando a los demás. Eso es, eso es. Eso es. Y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil, ¿eh? Y, y es cierto que no es fácil, pero se puede. Y Nos han educado occidental que todo para allá, bueno, yo me incluyo, ¿eh? Yo soy un experto en quererlo todo ya, ¿sí? Pero he tenido que hacer el esfuerzo y la fe, poner toda mi fe en que es mucho tiempo, no son semanas
ni meses, son años. Y ahora, bueno, luego hablaremos, ¿no? Que con constancia se consigue, pero son años y no pasa Sí, nada. sí. Tenemos mucha vida. Y fíjate, Jesús, y esto es una cosa muy importante que yo, cuando tengo a alguien delante que está pasando por una situación muy aguda, siempre se lo recuerdo. Eh, los momentos de crisis y los caminos de autoconocimiento o de maduración psicológica o de psicoterapia, etcétera, etcétera, nunca son lineales. Nunca. ¿Vale? Siempre van a subir, van a bajar y cuando ya creo que estoy superando voy a bajar un poquito y no pasa nada. Y esto es muy importante que lo comentemos porque yo recuerdo no esa angustia de, joder, si ya lo estoy pillando, ¿no? O sea, ya estoy saliendo de esa ansiedad que en mi caso yo viví, ¿no? Y ya estoy saliendo, ahora otra vez estoy sintiendo, sí, sí, pero no pasa nada. Es decir, no he tirado hacia atrás. Estoy simplemente en un punto diferente, ¿sí? Y de ahí tengo que volver a coger aire y salir. Y eso es muy importante. Y luego también me parece muy importante eh, algo que la mayoría de religiones han transmitido, ¿no? Y creo que es algo que yo, siendo una persona laica, extraigo, ¿no? Es el hecho de la fe, ¿no? Que lo podríamos traducir en confianza en uno mismo, ¿no? Es decir, Sí, confianza. es súper importante la confianza en uno mismo. En el proceso de vida individual que yo estoy viviendo. Porque cuando uno comienza a confiar en que no sé por qué me está pasando esto, no sé cómo voy a salir de esto, sé que estoy muy jodido y que lo que estoy sintiendo no tengo ni idea cómo sentirlo. Pero si me está sucediendo es porque me tiene que suceder, porque no, fíjate, yo no puedo salirme de ahí de ninguna forma. Por lo Mm. tanto, eh, esa fe siempre me va a facilitar el camino. Todo lo contrario, así desconfío de ese proceso. Cuando te he hablado de fe, te he hablado en confianza en uno mismo. Pero me sale esa Eso es. palabra porque me suena más, supongo que condicionado por mi educación, ¿no? Aunque sea una persona no creyente, fe, ¿no? Fe en uno mismo, confianza, Sí, sí. eh, paciencia. Eso es, sí, sí. Así es. Muy bien. Entonces, eh, ¿de qué manera también, qué más cosas, eh, cómo deberíamos actuar cuando nos damos cuenta que estamos pasando una época así? ¿Qué más cosas nos recomiendas? Bueno, hemos dicho la honestidad, ¿no? La responsabilidad, el hecho de atendernos. Mira, sí, gracias por preguntármelo porque se me iba. Y esto creo que también es un punto súper importante. Cuando tenemos mucho malestar emocional o mucha carga mental, ¿sí? Un diálogo obsesivo, mucho pensamiento, mucha rumiación, etcétera, etcétera. eh, Hay mil historias que nuestra mente se puede inventar. Es súper importante y esto funciona tanto a nivel mental como a nivel emocional. Es no resistirnos a eso que nos está pasando. Es decir, no intentar que eso deje de pasar, porque está pasando, ¿sí? Entonces, la no resistencia es súper importante, ¿vale? A nivel mental, si afináramos un poco, sería un poco la capacidad de empezar a observar todo ese diálogo mental como si fuera una radio, yo siempre lo explico así, como si fuera una radio y dejar que esa radio suene. Imaginaros que no podéis apagar la radio de la cocina y la radio va a sonar, pero no me voy a pelear más con la radio, no hay que dejar que suene el diálogo mental en la cabeza en esos momentos de tanto conflicto y saber y tener mucha confianza en uno mismo que la radio se acabará apagando, pero que no hay que entrar en ella, no hay que, porque entonces el pensamiento se alimenta de atención, ¿sí? Y si le damos atención y empezamos a pensar, ahí estamos jodidos, hablando claro, ¿vale? Atención es el caviar de la obsesión. Es lo que quiere. Absolutamente. La obsesión Sí, es tu plato favorito. eso es.
eso es. En el momento en el que nosotros intentamos ponernos a razonar ese diálogo compulsivo o ese pensamiento irracional o todo eso, ahí estamos metiéndonos de lleno con ello a llenarnos de barro todos juntos, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Eso es. Mira, es muy bueno también, es muy típico esto, pero a mí recuerdo que me fue muy bien. En una plaza, si vienen palomas y no nos gustan, porque vienen muchas, si les tiro pan van a venir más, ¿sí? Pues los pensamientos serían igual. Si le presto atención, le voy a dar pan a los pensamientos y van a venir más. En cambio, si me quedo allí tranquilito bueno, tranquilo en un momento de malestar emocional es difícil, pero si intento centrar la atención en lo que estoy haciendo, que esto es algo muy ¿no? de la conciencia plena de mindfulness, ¿no? Pues si estoy cocinando, intento prestar mucha atención al estar cocinando. Fíjate, si estoy barriendo, presto mucha atención al estar barriendo. Si alguien me está hablando, aunque mi cabeza esté muy alterada, intento poner mucha atención en lo que me está diciendo esa persona. Pero no entrar ahí. Y luego, por último, a nivel emocional, Jesús, es súper importante que si estoy sintiendo emociones muy intensas, que me las permita. Es decir, darle la bienvenida a toda esa movida tan intensa que está viniendo en mí. Porque si intento gestionarlo, si intento cerrarlo, taparlo, etcétera, etcétera, eso va a estar allí. En cambio, si le doy la bienvenida de alguna forma, si permito que eso esté ahí y con el tiempo incluso ya iremos hablando, nos podemos parar a sentir eso que siento, llega un momento que tiene su flujo, esa emoción y acaba cediendo, porque no me estoy resistiendo a ella. Eso es, Es eso es. curioso porque es lo contrario que nos dicen, ¿no? De sé positivo, lúchalo, sé feliz, lo tienes todo, ¿sí? Y al final es de, de nuestro cerebro, ¿no? Esa contradicción. Claro, fíjate, tú te puedes estar diciendo eso, pero si te sientes triste, te sientes triste. No sirve para nada. Y bajo mi perspectiva y respetando muchas formas de verlo, si la emoción que en ese momento siento es tristeza, eh, es fácil y difícil a la vez, pero de lo único que me tengo que encargar y a lo único que le tengo que dar la bienvenida es a la tristeza, porque la tristeza es una emoción básica en todos los seres humanos. Lo que Sí, pasa sí. es que aparentemente no mola nada sentirla. No, y nos educan, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi ejemplo, pues mis padres, nosotros venimos de otra época, tenemos suerte, ¿no? Y vivimos en una sociedad más avanzada, más culturizada en la parte de salud, ¿no? Pero mis padres lo único que querían es que yo estuviese bien, 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 que no sufriese, que no tuviese tristeza, que no tuviese pena. Y claro, cuando te viene a los 30 por primera vez, lo alucinas, ¿sí? Y es lo que dices tú, Claro. hay que dejarse sentir. Y ahora veo que en muchos colegios y todo, pues se está haciendo mucho hincapié en esta gestión de las emociones, pero los que somos del 80 del 90 para atrás, esta gestión no existía. Sí, sí, me refiero. Estamos ante un tema que no es fácil ojo, que yo aquí lo hablo, pero que paso por mis momentos de dificultad cuando menos me lo espero y ahí se trata, me refiero, esto no va a parar. El tema es, de nuevo, fíjate, es todo el rato lo mismo, ¿no? Es cómo me enfrento a eso, ¿no? ¿Desde dónde me enfrento a eso? ¿No? Desde el abrirme a esto, a qué voy a sacar, ¿no? A qué voy a aprender, a qué me va a mostrar esto de mí, etcétera, etcétera, o ostras, otra vez esto, ¿no? Qué putada, hablando en plata, bla, bla, bla. Esto me lleva hacia lo otro, ¿no? Y, Y, y también, ¿no? La psicoterapia, ¿no? También no lo hemos dicho aún, pero la psicoterapia eso, eso es. Eso es, es básica. mira, eso es, eso es. Y eso es súper importante. Y hay mucha resistencia, ¿eh? Yo recuerdo la resistencia que yo tuve, pese a ser sanitario y a saberme muy bien la teoría, pero hay mucha resistencia. O sea, recomiendo psicoterapia a todo el mundo en cualquier momento de su vida, hasta en el mejor momento, ¿no?
y es algo que incluso yo hago estando en un buen momento, ¿eh? Tuve la suerte de encontrar a una persona que a mí me impactó mucho, y no siempre hay que ir a psicoterapia cuando uno ya no puede más. Es decir, cuando uno ve que está ante una situación que le mueve mucho, que le genera cierta tambaleo, etcétera, etcétera, y esto es importante, tiene la posibilidad de hacerlo, pues hay que dejarse ayudar, ¿no? Me refiero. Totalmente. Venga, va, te voy a hacer la siguiente pregunta. Algo que no es muy común. La ansiedad y la depresión, ¿sí? Yo creo que es alguna palabra que escucho cada día más que mi nombre. ¿Qué son tan prevalentes hoy en día? ¿Qué me tienes que contar sobre ellas? Bueno, tú aquí yo creo que sabes más o menos como yo, ¿no? Pues, pues, pues eso es una epidemia, ¿no? En el sentido de que cada vez son más prevalentes, ¿no? El otro día me salía en las noticias, ¿no? Creo que es la primera causa, según la Organización Mundial de la Salud, de baja laboral en todo el mundo, ¿no? Eh, yo creo que hay que saber, hay que separar aquí dos cosas, ¿no? Y es importante. Por un lado, una tristeza, una ansiedad que empieza en un momento de crisis personal, etcétera, etcétera, ¿no? Y que uno puede manejar pues atendiéndose, cuidándose, etcétera, etcétera, o un trastorno ya más crónico, más severo, ¿no? Como una depresión severa o como un trastorno de ansiedad crónico, ¿no? Eh, Bajo mi perspectiva, considero que estos trastornos se generan por la mayoría de veces por un cúmulo de cosas que no hemos mirado anteriormente. ¿Me explico? Es decir, esto no se genera de la noche a la mañana, menos algunos casos muy puntuales que son depresiones hormonales como las postparto, donde aquí ya interviene un tema hormonal, etcétera, etcétera. O imagínate una ansiedad por una tiroides descompensada, pero estos son casos que ni los vemos, casi muy puntuales. Pero la mayoría de trastornos como la ansiedad o la depresión son trastornos que vienen ya de un haber estado aguantando, aguantando, aguantando y viviendo desde, por ejemplo, la ansiedad, desde mucho miedo, mucha preocupación al futuro, ¿no? Esa mente que está siempre puesta en el futuro, ¿no? Con tanto miedo a la vida, a lo que me puede pasar, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en el caso de la depresión, ¿no? Como se dice, pues más arrastrados por el pasado, ¿no? O con un diálogo interno muy negativo, que cada vez es más negativo, ¿no? Fíjate donde llevo años hablándome a mí mismo de una forma súper negativa y donde, ojo, no sé hacerlo de otra forma, porque ¿quién quiere sufrir? Está claro que si pudiéramos elegir, ¿no? Pero yo creo que al final el hecho de que haya esto tan, yo creo que introducir un conocimiento de la mente general desde la educación básica, o sea, básico. Luego también creo que esto nos está... yo trabajo como enfermero en un centro de atención primaria y hay una psicóloga y la pobre está dando citas para de aquí a 4 meses para una primera visita. Es decir, Y el sistema... otra psicóloga, pero para la psicóloga. Claro, 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 fíjate, exacto, ¿no? Entonces, creo que el sistema de salud, no sé, de esto no entiendo mucho, pero nos tenemos que dar cuenta que la psicología, que la psicoterapia son partes fundamentales. También quiero aprovechar para decir que eh, está muy bien el tratamiento farmacológico, pero siempre, por no decir casi siempre, debe de estar acompañado de un mensaje muy claro y es la psicoterapia tiene que ir de la mano. Lo que pasa que la realidad es la siguiente y es que por salud pública, que es gratuito, tenemos estas listas de espera y este tema logístico de dificultad,
Y luego, por otro lado, si lo podemos decidir económicamente, tenemos que tener la capacidad económica, ¿no? ¿No? Que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Por lo tanto, pues eso. Yo siempre, es muy corporativista, pero yo siempre lo digo, para la fisioterapia, para la psiquiatría y para la psicología hay que pagar. Porque es verdad, y seguro que para muchas más profesiones, pero sin una buena anamnesis es un destrozo. Es un destrozo el diagnóstico, el pronóstico y la evolución del paciente. Sí a la psicología, sí a la psiquiatría y no en un punto límite, sí a la psicología no en un punto límite, pero con tiempo, ¿sí? Necesitamos tiempo. Y es triste, pero hay que pagarlo en el momento Sí, que vivimos. hay La que pública, priorizar. la cojita de la parte mental. Sí, y hay grandísimos profesionales ahora con el PIR, ¿no? Que se preparan tanto. Tengo alguna conocida cercana, pero hace falta, ¿no? Y bueno, y si no, pues por lo menos esto, ¿no? Para concluir un poco la pregunta esta que me comentabas, creo que es súper importante que todos sepamos que ante una ansiedad o una depresión, a no ser que sean casos muy severos donde ya hay un acompañamiento psiquiátrico, etcétera, etcétera, y aún en ese punto también tiene que haber un acompañamiento de psicoterapia, porque, es decir, no hay pastilla y me voy a mojar aquí, no hay pastilla que me cambie mi forma de pensar, mi forma de relacionarme conmigo mismo y la forma de relacionarme con mi vida momento a momento. Y eso es algo que se tiene que aprender, que se tiene que trabajar y que se tiene que practicar. Y que como un músculo, ¿sí? Y así que es bueno ir al médico de familia, es bueno, ¿no? Porque es el primer enlace, es muy bueno, pero hay que saber que en el momento agudo muchas veces es necesario medicación y en otros momentos también es necesaria la medicación como seguimiento. Es muy individual cada caso, pero que la psicoterapia, el trabajo individual o la formación en grupo es principal. Es Totalmente. principal. Y mucha suerte tienen tus pacientes que, Víctor, no sé si te has dado cuenta, que ni nos hemos presentado. ¿Sí? Sí me he dado cuenta, pero digo, vamos a tirar, da igual. ¿Quién somos cada uno? Pues si no dirán, estos locos que están hablando. ¿Sí? Aunque aquí el especialista está claro. Pero qué lujo que un enfermero, ¿sí? Tenga la formación que tienes tú. Qué lujo tienen los pacientes de encontrarse en el camino y en la sanidad pública a un enfermero como tú que sepa tanto y que tan especialista en, ¿no? en las terapias, ¿no? Contemplativas, en el sufrimiento personal, especialista en mindfulness, ¿no? Y creo que esto tú lo practicas, ¿no? Con tus pacientes. Qué suerte. Tú ¿dónde Sí, estás para ahí? sí, sí. Vamos a cambiarnos la cartilla de la seguridad social de enfermero. Bueno, la verdad es que, ya te digo, en sanidad pública y no es por hacer la pelota y en todos los trabajos hay profesionales de todo tipo, ¿no? En mi caso, pues soy enfermero, pero me apasiona todo esto y lo utilizo como una herramienta más, ¿no? A mi favor y a favor de ellos también. Pues como tú, ¿no? También me refiero que no solo sabes lo tuyo, sino que tienes otros campos como la comunicación, que sé que se te dan muy bien, ¿no? Porque he compartido contigo y eso también, fíjate, eso es una forma también. A veces solo con escuchar, a veces no hay que saber tanto. ¿Cómo se dice? Hay camareros que son psicólogos porque han sabido escuchar detrás de una barra mucho tiempo, ¿no? O sea, eso es importante. Y ahora te quería preguntar yo una cosa, Jesús. Dale. Eh, que si no, solo hablaré yo. Y esto es algo que me interesa porque eh, conozco algo, pero no mucho, la verdad. Tú en consulta, ¿cómo todo este malestar emocional, cómo, cómo se somatiza en el cuerpo? Es decir, ¿qué es lo que más ves tú? Lo somatizamos en todo, a nivel visceral, en todos los sentidos. Desde una mala respiración, a malas digestiones, a un mal descanso. Muy importante ese mal descanso y ese cortisol alto continuo que desequilibra el sistema hormonal, en que cualquier tipo de lesión, el umbral del dolor es mucho más notable si el sistema hormonal no funciona. Por lo tanto, un paciente, el Víctor estresado
el Víctor con un dolor de hombro, si hacemos un clon de ti y tenéis la misma lesión, el Víctor con estrés y el Víctor sin estrés, ¿quién se recupera antes? Es una locura. El que se recupera antes es el que no tiene estrés. Por lo tanto, ¿es importante en mi consulta? Es importantísimo. El descanso es importante. Muchos de mis pacientes con dolor crónico, además, es una estadística fulminante. No es que sea un 80, es un 99%. El que tiene dolor crónico no descansa bien, ¿sí? Y en un 95% de las veces tiene estrés emocional o está padeciendo algún problema personal o una toma de decisión importante o ha sucedido algo importante en su vida. Por lo tanto, muy importante. Y después la somatización, que a mí, yo siempre se digo a los pacientes, tú no te inventas el dolor, ¿no? El dolor aquí, nosotros entre profesionales lo tenemos que hablar de alguna manera, pero el dolor es dolor, ¿sí? Y al final hay un desequilibrio central que nos afecta periféricamente y se produce una facilitación de este segmento. Si tú ya tienes una cervical que ya trabajas y tienes una postura constante en compresión en el ordenador, si además sufres un estrés, tenemos el inicio del sistema simpático en esta zona. Por lo tanto, esa facilitación del mismo segmento en una persona no estresada ni se enteraría de ese dolor, pero tú, a causa de ese estrés, sientes ese dolor, ¿sí? ¿Cuánta gente te dice? Bueno, yo siempre se lo digo a los pacientes, si yo cogiese a mis pacientes y yo tengo una solución muy fácil. Yo creo que si me va muy bien el negocio, un día lo haré porque también es a mi beneficio. Digo, os voy a coger a unos cuantos, sin familia, sin amigos, sin pareja ni nada, y os voy a llevar al Caribe, ¿sí? Os voy a llevar un mes al Caribe, ¿sí? O sea, no os voy a hacer ni fisioterapia, un mes al Caribe y todo el día técnicas de relajación, actividades deportivas y todo. Y me la juego, que no me la juego mucho, pero al 90% vienen recuperados todos. Un mes, 5 semanas, ¿sí? Y es una broma, una anécdota que siempre, ya soy como la gente mayor, siempre cuento lo mismo, ¿sí? Alguno que me dice, lo del viaje ya me lo has dicho, a ver cuándo lo haces. Hiper importante. Es más, es que tú ya lo sabes, nosotros en el centro, en Ostebach, al final un poco es Ostebach es el reflejo de mi vida, ¿no? Al final, pues, a mí me han sucedido una serie de cosas. Qué chulo. He intentado solucionar de manera aislada, pues con psicoterapia, o después a los meses, pues con alimentación. Y ese trabajo independiente y separado en el tiempo no me ha servido para nada, ¿sí? Al final, lo que siempre me ha funcionado, y para no creerte el dios de la fisioterapia y la osteopatía, lo que siempre me ha funcionado es el trabajo integrativo, ¿no? De diferentes técnicas, de psicoterapia, Total. de yoga, de hacer ejercicio, de hacer nutrición, pero todo compactado. Si no, no sirve para nada. Sí, al final yo creo que cada uno le funciona más unas cosas, pero en el fondo más o menos todos necesitamos un cierto equilibrio dentro de ese desequilibrio natural, ¿no? Pero una cierta alimentación saludable, un cierto movimiento, ¿no? Somos seres que necesitamos movimiento articular, ¿no? No sé, ¿no? Una realización con aquello que hacemos, un sentido, ¿no? Hay ciertas cosas, ¿no? Que cada uno en su nivel y en su momento de vida, pero que son importantes tenerlas ahí, ¿no? Se me ocurría una cosa No sé si me mientras me... llega a contestar la pregunta, no, porque me he ido, pero sí, ¿no? Sí, a mí sí. Bien. No, que justo cuando me contabas todo esto y abriéndome un poco, y eran un poco las siguientes preguntas que teníamos, mi crisis personal grande, donde ahí, fíjate, se me abrió la curiosidad tanto por la mente, ¿no? Y por la psicología, la meditación, ¿no? Y todo, todo empezó por un dolor de espalda. Es decir, todo empezó por un dolor lumbar que, bueno, pues yo trabajando en salud, pues
tuve la suerte de que me hice una radiografía en una semana, una resonancia magnética en 2 semanas, ¿no? Me vieron 2 o 3 traumatólogos, y me acuerdo la cara, sí, me acuerdo la cara de una traumatóloga que me dio a entender como, no tienes nada. Y ahí dije, aquí pasa algo, ¿no? No tenía ni idea, pero me acuerdo de que empecé a oler un poco, ¿no? A que esto iba conmigo, ¿no? Y, y empezó por ahí, empezó por un aparente dolor lumbar que no se iba y que obviamente se fue cuando se abrió la caja de Pandora y se vació y se comenzó a vaciar. O sea que somatización, vamos, absoluto, absoluto. Todavía me acuerdo mi dolor de espalda, no se me iba. Bueno, es Sí, sí. interesante. Todo el mundo- siempre hay un factor desencadenante, ¿no? O físico. Y hay una frase demoledora, ¿no? Que dice y que bueno, me lo dijo otra persona que se trata a nivel de psicoterapia, no me lo dijo mi psicóloga actual. El cuerpo, la mente te miente, te puede mentir, pero el cuerpo nunca, ¿sí? Si tienes sintomatología física, no, yo estoy bien, yo puedo con todo, pero no duermo bien, pero tengo dolor. No, 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 no. Esto está claro, es demoledor. Si el cuerpo da síntomas, no estás bien mentalmente. Hay que, Fíjate, y está muy, es una buena manera de comenzar y no esperar a estar mal, ¿sí? A que salga y explote todo. pero fíjate qué interesante, ¿no? Es decir, en mi caso, ¿no? Y cada uno, ya te digo, ¿eh? En cada caso será diferente, pero como había algo muy importante que atender interiormente, psicológicamente, como quieras llamarlo, como no soy capaz de verlo y la llamada a tener que verlo está palpitando, está zarandeando y no lo veo, el cuerpo se expresa. Es decir, toda esa tensión, todo ese cortisol, todo ese sistema simpático alterado, toda esa huida de tu propia vida, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando las personas, ¿no? Que van, ¿no? Que vamos, de qué escapamos, ¿no? ¿De qué estamos escapando? Pues muchas veces, ¿no? A mí me sirvió mucho esto. ¿De qué estoy escapando? Pues de algo que no quiero sentir. Es decir, ¿por qué voy de una cosa a otra? Porque no me apetece sentarme 10 minutos conmigo mismo a sentir lo que siento y a darme cuenta que estoy en un momento que no sé qué me pasa, pero algo me pasa. Y como tú dices, el cuerpo no falla. Por eso, al hilo de lo que decías del cuerpo, cuando uno empieza con el autoconocimiento, ¿no? Es súper importante bajar al cuerpo, porque en el cuerpo vas a sentir la emoción. La mente te puede contar 1000 historias y tú te puedes estar razonando, pero si tú bajas al cuerpo y lo que sientes es tristeza o sientes miedo, tienes miedo o sientes tristeza y no pasa nada. Sí, pero el cuerpo no engaña en ese sentido, ¿no? Es muy interesante eso. La tristeza está para hacer cambios, es necesaria, no la alegría, la felicidad, ¿sí? No hace que hagas cambios. La pena y la tristeza te ayudan a cambiar. Y para mí es una frase que me repito mucho porque, bueno, ya lo sabes, soy una persona sentimental y seguro que muchos de los que están conectados lo saben. Y esto de las crisis personales, una muy grande con 30, muy, muy grande, que gracias a mí y a mi entorno pude tirar hacia adelante, pero esas crisis emocionales se me repiten bastante a menudo, más de lo que me gustaría, pero sí que es verdad que gracias a la psicoterapia, gracias al mindfulness, gracias al yoga, a cuidarme, a la alimentación, pues cada vez son menos intensas, cada vez son más productivas y oye, como no pare de tener crisis existenciales, monto un pabellón con 50 camillas. ¿Sí? Cada vez que hay una crisis, hay un cambio, hay un cambio dentro mío y cada vez, muy importante, cada vez más, lo digo, ese cambio a más camillas es porque cada vez delego más. Delego más y confío no solo en mí, sino en los demás. Y me he puesto a hablar y se me ha ido el santo al cielo. Básicamente es
repetir, ¿no? El mensaje es, la tristeza es necesaria para la vida. Sí, sí, sí. De hecho, si no, no ocurriría, ¿no? Me refiero, está ocurriendo, ¿no? Y no hay nadie que no haya dejado de sentir tristeza nunca, ¿no? O sea, lo que pasa que, bueno, pues también lo decías tú al principio, ¿no? Las redes sociales, un poco, un mensaje un poco positivista, banal, ¿no? A conseguirlo todo de la mejor manera, ¿no? Súper proactivos, todo el mundo súper guay, ¿no? Que creo que redes sociales en personas con quizá menos discernimiento pueden ser muy peligrosas, ¿no? E incluso lo son para una persona también con discernimiento, ¿no? Porque al final estamos mostrando lo que me interesa mostrar. No voy a subir una foto explicando que estoy pasando por un mal momento, es poco habitual, pero eso tiene un efecto. Eso tiene un efecto, ¿no? Y no le damos naturalidad, ¿no? Yo tengo una anécdota muy curiosa. Yo cuando con 30 estuve bastante mal, para que veas lo que es la mente, ¿eh? Y lo tengo grabadísimo. Mi padre, yo estaba tan mal que no podía ni ir ni en coche. Voy a la psicóloga a Barcelona, cerca de Diagonal, cerca del Pedralbes Center. Y ahí en la torre de la Caixa, me acuerdo que me estaba llevando mi padre en coche, porque yo no podía ni conducir de la ansiedad que tenía. Y me acuerdo que miraba a la gente que salía del edificio y veía a todo el mundo contento. Todo el mundo contento, sonriendo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, madre mía, soy el hombre más triste del mundo. Y cuando empecé bien, para que veas lo que es la mente, ya cuando llevaba yo el coche y todo, y me paraba en el semáforo, en el mismo semáforo que yo veía a la gente contenta, la misma gente seguramente, y eso lo tengo grabado, veía a la gente estresada con el móvil y diciendo, madre mía, qué felicidad, ¿sí? Pues es la misma imagen, o sea, lo que te puede distorsionar la mente depende de cómo te encuentres. Claro, fíjate, tú ahí, en el primer momento donde te llevaba tu padre, estabas visualizando eso desde un profundo miedo, desde edad. Entonces, incluso a veces, y eso me pasó a mí una vez y me dijeron que era normal, ¿no? Te puede llegar hasta dar rabia, ¿no? De ver a alguien feliz, porque dices, con lo jodido que estoy yo, ¿no? Eh, Claro, y, y- y eso es porque las gafas que llevo en ese momento, eso es, y la interpretación que yo estoy haciendo es desde lo que yo estoy sintiendo. Y eso, totalmente. pues, Total. eso es, eso es. Así es, así es. Te recomiendo Instagram. Instagram, espero que no nos borre el vídeo, pero no te lo recomiendo. Bueno, el perfil de Víctor sí, el perfil de Víctor te lo recomiendo. Lo No, demás no, no. porque cuando consulta, claro, yo no puedo decir nombres, pero ¿cuánta gente conozco yo en consulta que está jodidísima y veo las fotos y alucino? Digo, pero si esto no se parece en nada a lo que tú me has explicado. Sí, sí. Sí, y esto es algo, me refiero, libre, ¿eh? Que cada uno puede hacer, ¿no? Como todo, ¿no? Como ir a una cena de Navidad y hacer que todo está bien, ¿no? Pero, ostras, mira, yo, para mí, un reto que está siendo muy grande, está siendo permitirme, y esto es algo que comparto contigo y con las personas que a lo mejor me estén viendo, creo que es súper, súper bueno a nivel mental y personal, un desnudo honesto, en el sentido de yo he pasado una etapa donde por el hecho de cada vez estar más metido en todo esto y de alguna forma acompañar a personas que están pasando por un mal momento, me juzgaba un poco cuando yo estaba pasando por un mal momento o cuando me equivocaba y era un novato absoluto en sentir mi miedo sí, o incluso mi ansiedad por una cosa que me estaba sucediendo, ¿no? El hecho de que alguien me pregunte, por ejemplo, no sé, imagínate, me encuentro en el ascensor con una compañera que tengo cierto grado de confianza y me dice, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Ostras, poder mirarle a los ojos y decirle, pues la verdad que no tengo muy buen día, estoy algo nervioso porque tengo que presentar un proyecto, pero bueno, lo estamos llevando. O sea, solo eso, o que te llame un amigo que hace 3 años que no hablas, que tienes confianza y que a él le está yendo todo muy bien y decirle, pues te tengo que contar un montón de cosas buenas que me están pasando, pero hoy la verdad es que me siento así. Es Normalizar la salud mental y los sentimientos. Estoy contigo. claro,
y ponernos todos en el mismo nivel. Me refiero, tú hoy estás bien, yo ahora estoy en un momento de proyecto genial y tú estás en un momento de crisis personal, a mí me pasó hace 5 años y estábamos aquí, ¿no? Pero en el fondo todos sufrimos más o menos por lo mismo, aunque con decorados muy diferentes, pero sufrimos por lo mismo y todos anhelamos lo mismo. No sé de quién lo leí, creo que fue de Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno que falleció hace unos años que me encanta leer. Eh, Todos buscamos en el fondo amor, tranquilidad, ¿no? Y esa sensación de unidad, ¿no? O sea, y cada uno lo busca con sus mecanismos, ¿sí? Y esto nos pone a todos en, ¿no? Incluso, y siempre lo digo a veces, incluso mirar a esa persona que cuando suena en la tele lo que ha hecho piensas qué barbaridad, Ujú. desde dónde lo ha hecho, ¿no? Desde dónde hago yo mis pequeñas barbaridades, ¿no? Pues Ujú. desde mis historias que no sé manejarme, ¿no? Pues sí. Interesante la charla, pero estoy viendo, se me ha ido la vista al eso. Yo no sé cómo funciona porque es la primera vez que hago de semi-entrevistador. Sony 25, para la gente que nos va a tener tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo dejaría en plan, podríamos hacer un pequeño post o una pequeña historia donde nos puedan dejar las preguntas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, sí, sin problema, y tanto. En tu post y en mi post y que ahí nos digan, porque seguramente nos corte Instagram ahora y va a ser una putada que dejemos a alguien a medias. Y hacemos estas típicas contestaciones de supertexto que hacen algunas psicólogas y bueno, te las dejaré a ti, yo lo pondré en mi post y tú también, yo te las traslado y las republicamos en historias para que lo lean. Intentaremos responder de la manera que podamos. Y si alguien, pues, y esto es importante, si alguien pues quiere enviar un mensaje privado, ya sea a Jesús o yo, intentaremos desde nuestra experiencia y también desde nuestra ignorancia contestar e intentar al final, pues, no sé, ayudar, ¿no? Que yo creo que en el fondo es lo que nos gusta a los dos, ¿no? De una forma o de otra. Y que no nos cuesta hablar, que nos pregunten lo que quieran. Ya se ha notado, ¿no? Oye, Víctor, me sabría muy cortas en así y sin podernos despedir, así que vamos a dejarlo bonito para Instagram TV y nada, un placer, yo qué sé, oye, me ha gustado mucho, es la primera vez, estaba nervioso, pero lo he disfrutado. Para mí una charla como tomando un café, así que lo vamos a repetir, ¿no? Y tanto, y tanto. Muchas gracias, Jesús. Aprovecho, siempre estás súper dispuesto a colaborar, a compartir, a hacer cositas. Yo disfruto mucho, creo que tú también, y ojalá esto, pues mira, solo con que a una persona, yo recuerdo, solo con que a una persona en un momento muy difícil le haya abierto los ojos un poco en el sentido de, ostras, estoy mal, pero hay posibilidades de salir de esto. Pues ya yo creo que nos podemos acostar tranquilos. Una más que suficiente. Eso es. Bueno, saludos a tu abuela que ha escrito, eso sí, las abuelas sagradas. A la única a los demás que han escrito, las saludamos. Tengo Bueno, una Víctor, abuela con Instagram. muchos besos y muchas gracias. Un placer. Igualmente. Muchas gracias, Jesús. ¿Habéis seguido? Hasta luego. Chao. Chao.